Ya, muchachos. Entonces, para que nosotros podamos ir haciendo esta lógica de resúmenes, muchachos, y podamos ir entendiendo, asimilando lo que estamos hablando, siempre, muchachos, tienen que dar un orden a lo que ustedes van a hablar, a lo que ustedes van a poder relacionar. Recuerden que lo que nosotros hemos estado hablando en esta unidad, ¿cierto? Son las respuestas cardiorrespiratorias al ejercicio. Es el nombre de la unidad. Nosotros en esta primera instancia iniciamos con las adaptaciones, los cambios, o respuestas cardiovasculares, porque recuerden que no habíamos incorporado aún en la primera fase los elementos respiratorios, ¿sí? En ese documento que nosotros trabajamos, que hicimos las diferencias por grupo, nosotros dijimos, ¿cierto?, que a medida que se realiza algún tipo de esfuerzo, a medida que yo aplico algún estímulo a mi cuerpo, ¿cierto?, diferentes intensidades de esfuerzo, diferentes tipos, mi cuerpo va a responder de diferentes formas. Dijimos que las respuestas son acciones inmediatas y que responden solamente mientras esté presente el estímulo. Esas respuestas, nosotros en el documento que estuvimos analizando, vimos que consisten en primera instancia, ¿cierto?, a nivel del corazón, ¿verdad? Estas respuestas van a atacar directamente al corazón. De ahí van a generar cambios rápidos para que nuestro cuerpo pueda satisfacer las demandas que está necesitando por el esfuerzo. En cuanto al corazón, nosotros dijimos que iban a haber algunas modificaciones importantes. ¿Qué ocurría con el corazón en la realización del ejercicio? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? El flujo de sangre o volumen sistólico. ¿Ya? Aumenta el volumen sistólico y por ende va a aumentar el gasto cardíaco, que recuerden que nosotros se representa con la letra Q. Gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco, señorita Karina? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Está bien? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ya. Esa es la fórmula. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de flujo de sangre que pasa por el minuto. Ya. El gasto cardíaco, recuerden que es la cantidad de sangre que el corazón bombea en unidad de tiempo, que es 1 minuto, ¿cierto? En pocas palabras, sangre por minuto. Ese parámetro es importante porque recuerden que volumen sistólico es bastante similar, pero en este caso es sangre por latido. Exactamente. O por una contracción, como dice su compañero. ¿Sí? ¿Por qué es importante estos parámetros? Porque todas las acciones, todas las respuestas que nosotros hemos visto, que analizamos en ese documento el otro día, tienen por objetivo esto: aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? Ya que si yo comienzo a hacer diferentes niveles de esfuerzo, comienzo a hacer ejercicios de intensidades suaves, moderadas a altas, mis músculos van a tener mayor demanda de energía, mayor demanda de oxígeno, mayor demanda de termorregulación, mayor demanda de hormonas, todo va a aumentar, todos los requerimientos del músculo aumentan. Por lo tanto, ¿cómo mi cuerpo se hace cargo de esas demandas? A través del aumento del gasto cardíaco, a través del aumento de sangre que el corazón va a bombear en 1 minuto. Recuerden que lo que aumenta no es la cantidad. Nosotros siempre vamos a tener un rango fijo de sangre en nuestro cuerpo, ¿ya? Lo que va a aumentar es que a través del aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del volumen sistólico, ese flujo de sangre va a dar la vuelta más veces en 1 minuto. Por eso el gasto cardíaco va a aumentar, porque va a permitir que bombee más rápido. De hecho, nosotros hemos dicho que, según lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, la frecuencia cardíaca de una persona, para considerarse sana, en reposo va entre los 60 a los 100 latidos por minuto. Ya planteamos la misma lógica, el mismo ejemplo también que he puesto con sus demás compañeros. 60 latidos por minuto la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico también tiene algunos parámetros ya más o menos establecidos. Para una persona sedentaria, una persona que no entrena constantemente, que no hace ejercicio como parte de su vida, esa persona tiene un volumen sistólico más bajo, de hecho, entre 60 80 aproximadamente mililitros, ¿ya? O cc.
¿Ya? Por lo tanto, esa es la cantidad de sangre que el corazón bombea por cada latido. En el caso de un deportista, muchachos, sobre todo un deportista de trabajo, entrenamiento de resistencia, ese mismo volumen sistólico en condiciones de reposo va a ser de 100, 110 hasta 120 mililitros en un solo latido. Es mucho mayor en relación a de una persona sedentaria. De hecho, el sedentario, en su mayor esfuerzo, puede llegar aproximadamente entre los 100 a 110. O sea, el sedentario en su mejor nivel de esfuerzo va a llegar a lo que es mínimo de una persona entrenada, solamente en condición de reposo. ¿Ya? Por eso estos parámetros de gasto cardíaco son muy diferentes en cada persona y en cada tipo de deportes, sobre todo en cada tipo de deportes, por las adaptaciones que se generan a posteriori. ¿Ya? Pero aún así, asumamos que este volumen sistólico es de 80 mililitros. Y nosotros dijimos que el gasto cardíaco, ¿cierto? El valor de Q es igual a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿verdad? Por lo tanto, ¿eso cuánto nos daría? 240. 480. 6 por 8, 41. ¿Ya? Y en este caso, lo que nos daría esto son los 4.8 litros, que es aproximadamente la cantidad de sangre que tiene una persona en su cuerpo. Son aproximadamente 5 litros. Aquí estamos viendo un parámetro bien bajo, pero aproximadamente una persona tiene 5 litros de sangre que corresponden al gasto cardíaco. O sea, esta cantidad de sangre que está aquí es la que mi corazón debe ser capaz de movilizar completo en un minuto. ¿Sí? Si yo aquí cambio, modifico solamente un parámetro. Si yo, en vez de estar en reposo, me pongo de pie y comienzo a subir la escalera. Subo, bajo escalera. A lo mejor mi frecuencia cardíaca inmediatamente va a aumentar a 100. Supongamos que aún tengo los mismos 80 mililitros, por lo tanto eso me daría un total de prácticamente 8 litros. Solamente modificando un parámetro, una frecuencia cardíaca, es decir, el latido es bajito todavía. De hecho, hay personas que en condición de reposo están con 100 latidos por minuto. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este valor, el gasto cardíaco, es relevante porque eso es lo que buscan estas respuestas. Aumentar cada vez más el gasto cardíaco. Permitir que este corazón pueda hacer circular mayor cantidad de sangre en la misma fracción de tiempo. Si hay mayor flujo de sangre y distribución dinamismo, nuestros músculos van a tener mayor aporte de oxígeno, mayor aporte de nutrientes, remoción de desechos, termorregulación, aporte de hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Dígame. En nutrición, la profe nos dijo que un deportista puede hasta 25 litros por minuto. Así es. Dependiendo de los niveles de esfuerzo e intensidad, el consumo del gasto cardíaco se puede disparar perfectamente por sobre los 20 litros. Perfectamente por sobre los 20 litros por minuto. ¿Ya? Porque ese gasto cardíaco va a responder justamente a las necesidades del esfuerzo, ¿ya? A las necesidades metabólicas. ¿Cómo se calcula? El volumen sistólico es mucho más complejo de usted poder llegar y medir. Existen algunas tablas de parámetros para poder estimular. Para eso habría que hacer una evaluación de laboratorio mucho más específica para usted saber. Pero por eso hay parámetros establecidos. Se dice que para una persona sedentaria viene a ser aproximadamente entre los 60, 80, 90 cc. Una persona entrenada en esas mismas condiciones, arriba de 100, 110 hasta 120. En condiciones de esfuerzo, como dijimos, la persona sedentaria puede llegar entre los 100 a 110 y la persona entrenada puede llegar sobre los 160 centímetros cúbicos solamente con un latido. Por eso el deportista, el gasto cardíaco va a ser mucho, mucho más alto en relación a una persona sedentaria. Porque estructural y funcionalmente van a comportarse de formas completamente diferentes. Ya va a tener mucho más capacidades el corazón de un deportista. Va a tener un músculo más grande con mayor cantidad de fuerza, ha activado todos los mecanismos para permitir que la sangre pueda, así como es expulsada, pueda llegar rápidamente otra vez de vuelta al otro lado del corazón. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Ya.
¿Qué otro elemento importante nosotros vimos que iba a tener variación? La presión. La temperatura también. Presión. La temperatura. La frecuencia cardíaca máxima. Ya. ¿Qué va a ocurrir con la frecuencia cardíaca máxima? ¿Va a tener cambio la frecuencia cardíaca máxima? No. No va a tener cambio. La frecuencia cardíaca máxima en realidad va a ser siempre el 100%. Va a ir variando, pero lo que va a hacer no es que va a aumentar, va a ir cada vez disminuyendo. La frecuencia cardíaca, cada vez que yo voy pasando el tiempo, las edades, mi frecuencia cardíaca máxima cada vez va a ir siendo más baja, más baja, más baja. ¿Ya? Lo que yo puedo modificar después, pero eso ya es una adaptación a largo plazo, es la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Ya? Que eso va a bajar, se va a volver más baja, pero eso ya es una adaptación, no es una respuesta. El pH. Temperatura, pH. ¿Qué más? ¿Eso más? Sí, sí. ¿Y la sangre? ¿No había modificación con la sangre? ¿No? El agua de la sangre. El agua de la sangre, ¿cierto? La parte acuosa de la sangre se modificaba. ¿Qué más? ¿Qué más se modificaba la sangre? ¿Nada más? ¿Qué pasaba con la redistribución cardíaca o redistribución sanguínea? ¿No ocurría? Los vasos sanguíneos, muy bien, dilatación de vasos sanguíneos. Ya, muy bien. Vamos aquí primero. Nosotros dijimos que las respuestas que van a ocurrir a nivel del corazón ya las mencionamos, ya las recordamos. A nivel de la presión o la tensión arterial, que por lo general se ocupa el concepto de presión arterial y tensión arterial como sinónimos, no son sinónimos, pero para efectos prácticos vamos a seguir asumiendo que sí, no es lo mismo. Una hace referencia a la fuerza que hace la sangre contra las arterias y la otra es la fuerza de oposición que hacen las arterias en contra de la sangre. Son conceptos diferentes, pero siempre se acostumbran a usarlos como sinónimos, ¿ya? Pero no es lo mismo, para que lo sepan. En cuanto a la presión o la tensión arterial, nosotros sabemos, ¿cierto? Y hemos mencionado ya varias veces de que el ejercicio es un hipertensor natural. Si usted se mide en este minuto su presión arterial, va a tener un rango seguramente bajo de normotensión. Aproximadamente, ¿cuánto es la normotensión? ¿Cuánto es el parámetro de presión arterial normal, entre comillas? ¿Cómo? 120, 80, 120, 90, pero es al revés. ¿Ya? Porque primero es la presión sistólica y después la presión diastólica. ¿Ya? Si aproximadamente 120 con 80, 120 con 90 se considera normotensión, una tensión arterial que es la ideal que una persona debe tener en condiciones de reposo. ¿Ya? Si nosotros hacemos un esfuerzo, si nosotros hiciéramos ejercicio y nos volviéramos a medir la presión arterial, ya no sería 120-80, sino que seguramente estaría 140, 160. ¿Ya? El informe decía que podría llegar hasta 250. Fácilmente, en la recesión de los esfuerzos. Fácilmente. ¿Ya? Pero se funde el motor, como usted explicaba. Lo que pasa es que todos los parámetros, cuando todos vamos a llegar a parámetros que ya el cuerpo no va a poder seguir aguantando y va a ser riesgoso. Por eso siempre en la línea donde uno está especializado, como que siempre Le están midiendo la presión y cuando llega lo hace que se siente un rato, que reposen antes de medir la presión. Porque si viene recién llegando y usted se mide, va a saber que es hipertenso. Y no es que sea hipertenso, sino que lo que está ocurriendo es que el cuerpo está respondiendo a las demandas que el cuerpo tenía. Si usted venía apurado, venía corriendo, venía caminando, venía haciendo esfuerzo, la presión va a ser más alta. ¿Ya? Por eso se tiene que medir en reposo. De hecho, para que una persona pueda ver si es hipertensa o no, en casa se puede tomar la presión durante 3 días consecutivos en cuanto despierte en las mañanas. Despierta, se mide la presión y tiene que estar dentro de esos parámetros de 120-80, 120-90. Si durante los días se mantiene normal, dentro de ese parámetro, es una persona que tiene la presión normal, independiente que después durante el día hayan aumentos, ¿ya? Producto de la actividad. Si en la mañana la persona se despierta y tiene la presión elevada más de un día, tiene que inmediatamente recurrir porque puede ser un antecedente importantísimo que diga que es una persona hipertensa. Pero eso. Profe, el café igual puede... Sí, las comidas, los niveles de ansiedad. De hecho, todos estos parámetros fisiológicos, muchachos, se van a modificar y se van a alterar y van a dar respuesta no solamente por el ejercicio es un estímulo, pero el estímulo en realidad puede ser tanto interno como externo.
puede ser a través de una alteración solamente de mi sistema nervioso por una preocupación, ya lo hablamos el otro día. No es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes están jugando un partido de fútbol acá con sus compañeros, una pichanga antes de entrar a clase, a que si usted se estuviese jugando la final de la Copa del Mundo, o la final de una Copa América, ¿cierto? O la final, un lanzamiento de básquet al final de la NBA, ¿cierto? O disputando un partido importante de tenis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos factores también psicológicos van a influir directamente en esto. De hecho, muchas de estas respuestas, sobre todo la frecuencia cardíaca, aumenta sin que usted mueva ni siquiera un dedo. Usted se puede asustar, puede estar nervioso, ansioso y la frecuencia cardíaca va a aumentar. De hecho, la temperatura interfiere directamente también en la frecuencia cardíaca. Nos vamos a adelantar un poquito para tomarlo al tiro, como factor externo ambiental. Si usted está parado aquí afuera y hay 15 grados de temperatura, usted va a tener una frecuencia cardíaca, no sé, de 70 latidos por minuto. Pero si yo lo paro en las mismas condiciones, descansado, en una ciudad donde hay 30 grados, 32 grados de temperatura, su frecuencia cardíaca inmediatamente se va a elevar, sin que usted mueva ni siquiera un músculo. Solamente por el aumento de la temperatura, la frecuencia cardíaca va a aumentar. Porque si la temperatura aumenta, se tienen que activar nuestros sistemas de termorregulación. ¿Y cuál es una de las funciones de la sangre? Termorregular. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el corazón? Va a comenzar a latir más rápido para que esa sangre se pueda distribuir rápidamente a cada uno de los rincones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Tomar, ¿cierto?, esta liberación de temperatura y permitir que se libere al medio ambiente cuando pasa por la cercanía de nuestra piel. Por eso también después se activan los mecanismos de sudoración, para poder también bajar la temperatura. Profe, ¿y en frío extremo? ¿En frío extremo? Lo que pasa es que en frío extremo, lo que pasa es que cuando hace mucho frío, se produce un efecto que es de una vasoconstricción periférica y una vasodilatación profunda. De hecho, cuando hace mucho frío en el invierno, por ejemplo, acá cuando hay temperaturas bajo cero, y ustedes en la mañana se van a dar cuenta que hasta pierden la sensibilidad en las manos, los labios se ponen morados, se pone la nariz roja, las orejas, los dedos igual, usted las uñas se las toca y se ponen blancas y después se ponen medias lilas de nuevo. Porque ahí lo que están ocurriendo son procesos de cianosis, que los tejidos están recibiendo menos aporte de sangre, por lo tanto de oxígeno, porque nuestro cuerpo lo que va a hacer siempre es priorizar la temperatura corporal. Por lo tanto, los vasos sanguíneos que están más externos se contraen para evitar que pase sangre y los vasos sanguíneos más internos se dilatan para que el flujo de sangre se concentre en nuestros órganos vitales e importantes. ¿Ya? Acá. Por lo tanto, todas sus extremidades superiores e inferiores están recibiendo menos aporte de sangre, por lo tanto, menos aporte de nutrientes, de sustancias. ¿Ya? Por eso, en las condiciones de frío, los calentamientos, las fases de activación ante el ejercicio deben ser mucho más extensas para poder lograr que el cuerpo realmente se ponga a nivel. ¿Lo va a poder lograr? Sí. Después de calentar, va a poder volver a hacer que su cuerpo acelere las funciones. ¿Va a estar más agotado? Obviamente que sí. Porque va a llevar mucho más tiempo para poder producir ese calor y permitir que este cuerpo y que todo su cuerpo aumente la temperatura. Ahí se desencadenan otras cosas también, como nosotros lo habíamos conversado anteriormente. En las condiciones de frío, nuestro sistema hormonal libera mayor cantidad de adrenalina para que se estimule en mayor cantidad el metabolismo de las grasas y de esa forma se produzca gran cantidad de calor para aumentar la temperatura. Recuerden que nosotros tenemos una eficiencia energética muy baja, 25% aproximadamente. Toda la demás cantidad de energía que se produce en los procesos metabólicos se libera en forma de calor, no en forma de energía química para el movimiento, no en forma de energía mecánica, sino que en forma de calor. ¿Ya? Por eso la temperatura interfiere también acá. Es uno de los elementos que va a cambiar y va a modificar. ¿Ya? Con la presión nosotros hemos dicho que, para que volvamos arriba, con la presión dijimos que esa se va a alterar producto del ejercicio y del entrenamiento. ¿Ya? Pero lo que va a ocurrir es que cuando esta presión aumenta producto del esfuerzo, del ejercicio, se van a desencadenar también acciones referentes a permitir que eso no genere complicaciones ni genere problemas. ¿Ya? Y ahí es donde se desencadena, entre otras cosas, un eje hormonal que se llama eje renina, angiotensina, aldosterona, no da lo mismo el nombre, pero es un eje de secuencias que van a ocurrir, que van a desencadenar, que va a permitir que nuestro cuerpo regule la presión, ¿ya? A través de la pérdida de agua o la eliminación de electrolitos, o a través de la retención de agua o retención de electrolitos. Por eso son importantes la función de las hormonas, ¿ya?
porque las hormonas son estas sustancias químicas que permiten que, entre otras cosas, ocurran procesos como eso. Si nosotros estamos muy bien hidratados y comenzamos a hacer ejercicio, nuestro cuerpo a través del sudor lo que va a eliminar va a ser principalmente agua, y eso lo hace a través de una hormona que se llama antidiurética. Si después nosotros perdemos suficiente agua y necesitamos seguir y estamos entrenando, y seguimos entrenando, nuestro cuerpo, para poder compensar los niveles de deshidratación, como está perdiendo agua, tiene que comenzar también a eliminar sales para poder mantener el equilibrio. Si no, tendría muy poca agua y muchas sales. ¿Ya? Por eso, después de cierto momento del entrenamiento, nosotros ya comenzamos a sudar comenzamos a perder agua a través del sudor, no solamente agua, sino que también sales y electrolitos. Por eso, cuando ustedes entrenan de forma extenuante, su ropa después del entrenamiento, el gimnasio que se seca con el sudor, queda con esas marcas blancas. Que eso es porque ese sudor contenía gran cantidad de sodio, de sal. ¿Ya? ¿Quién nos ha pasado a tragar una gota o caer una gota de sudor en la boca salada, no? Lo que permite hacer esto, permite que los vasos sanguíneos, la L-grenina, angiotensina, aldosterona, lo que hace es desencadenar diferentes reacciones hormonales para que los vasos sanguíneos aumenten la capacidad de dilatarse o de contraerse, ¿ya? Para poder permitir que la presión disminuya o que la presión aumente. Los dos parámetros son malos, la presión siempre se debe mantener constante. Si sube mucho o baja, produce alteraciones en el equilibrio. Nuestro cuerpo siempre busca la homeostasis, el equilibrio. Eso es homeostasis, el equilibrio. ¿Ya? Todos los parámetros que se escapen de esta normalidad o de este equilibrio producen alteraciones. ¿Ya? Por eso ese eje lo que produce es desencadenar estas reacciones para permitir que la presión siempre se mantenga regulada. Ahora, la activación de esos mecanismos de regulación de la presión durante el ejercicio van a permitir que después esa persona en condiciones de reposo tenga una presión arterial más baja. De hecho, por eso un deportista de rendimiento, de excelencia, no va a tener nunca la presión arterial alta en condiciones de reposo. ¿Ya? Porque el mismo ejercicio le va a permitir que se desencadenen todas estas acciones. Por eso, cuando se repite 1000 veces la frase cliché de que el ejercicio es salud, es sí, efectivamente el ejercicio es salud. Esto siempre lo comentamos y lo decimos. El ejercicio es salud, pero el ejercicio es exactamente igual que un medicamento. Para que un medicamento a usted le haga bien, tiene que ser completamente bien prescrito. En dosis necesaria, cuántas veces al día, ¿cierto? Por cuánto tiempo, ¿cierto? Es lo mismo que la prescripción del ejercicio. Si usted le dicen que este medicamento se tiene que tomar una píldora cada 8 horas por 10 días, y usted se toma una al día cuando se acuerda, y en vez de tomársela 10 días se la tomó 5, o siguió tomándosela por 20 días como se tomó una en vez de 2, no le va a hacer el efecto deseado. Dígame. Es que mi tata tiene la próstata, tiene cáncer de próstata, entonces le dan calambres. Y el doctor le dieron pastillas de potasio. Y supuestamente él dijo que se las toma y no le hace nada. Yo lo reté porque se las dejó de tomar. Y yo le dije que el potasio era lo más lento que el cuerpo recibía. Lo que pasa es que no le va a hacer efecto de una semana a otra. Ah, sí, exacto, muy bien, señorita. Hoy en día, sobre todo, nosotros todas las personas estamos acostumbrados y vivimos en la época de la instantaneidad. Estamos acostumbrados a que todo es aquí, ahora y ya. Si usted quiere ir a algún lado, pesca el Uber, lo viene a buscar aquí mismo y lo deja en la puerta donde usted quiere ir. Si quiere comida, usted pesca pedido ya y le llega aquí mismo a la sala, le van a llegar con la pizza, con el completo, con lo que usted quiera. Si usted necesita comprar a cualquier parte del mundo, usted pesca el teléfono, lo compra y un par de días va a llegar. ¿Cierto? Es así de rápido. Si yo me quiero comunicar con alguien, pesco el teléfono, llamo, envío un WhatsApp, hago una videollamada, es parte de lo instantáneo. Entonces eso se ha centrado tanto en la cultura y en la forma de vida que las personas ni siquiera hoy en día tienen la capacidad de poder esperar los procesos. La gente en los gimnasios es lo mismo, la gente piensa que va a llegar, va a entrenar una semana y van a estar así marcados y listos para ir a competir en el Mr. Olympia. Hay personas que no se han movido en 20 años, 30 años y piensan que con una semana de entrenamiento van a ir a correr en el Ironman. Hay personas que pesan 120, 130 kilos y esperan que en una semana van a quedar pesando 60 kilos, eso no va a pasar. Y por eso tanta gente se inscribe en los gimnasios, deserta, abandona. Y lo mismo pasa con el sistema educativo. Por eso hay tantos estudiantes que ingresan a las carreras y después de los primeros meses, primer semestre se van. Porque llegan,
van una vez a clase, un par de clases, toman la primera prueba, se saca un rojo, no, esto no es para mí, me voy. Y ni siquiera lo intentan, ni siquiera se esfuerzan, porque están acostumbrados de que todo sea así. De hecho, esa es la forma en la que vive la sociedad hoy en día. Estamos acostumbrados a recibir estímulos Constantes. Y cada vez los estímulos tienen que ser más altos, más altos, más altos. Por eso se generan tantos niveles de dependencia. Harto. ¿Qué tiene que ver TikTok? No sé, estoy tratando de asimilar. Una aplicación de red social que te da tanto Y tanto. Bueno, eso pasa con las redes sociales. Sí. Y la gente se queda, ahora yo entiendo porque... Me voy a desviar un poquito del tema, pero es importante. Nosotros somos seres biopsicosociales. De hecho, el comportamiento de la sociedad se ve harto en relación a las redes sociales. Por eso hoy en día, de hecho, las personas y los jóvenes sobre todo, en las redes sociales ya no sube tanta publicación, sino lo que más hacen es subir historias solamente. Porque la historia marca lo que genera aquí, el ahora y el ya. Y nos forma parte de un constructo real a lo largo del tiempo. Las personas mayores que hacen ponen las fotos en escala desde que son chicos, van subiendo día a día para construir justamente una historia de vida. Hoy en día los jóvenes no, la mentalidad social es otra, es vivir el aquí a la hora. De hecho hay un libro bastante interesante de sociología que se llama La desaparición de los rituales, del autor Woo-Byung Han, un autor norcoreano súper bueno. Es un libro un poquito denso porque es de realidad social, es de sociología, como les digo, pero hace justamente referencia a estos cambios, en la forma en la que nosotros nos comportamos y vamos viviendo ciclos y etapas. ¿Ya? Es por eso que cada vez se rompen estos hitos importantes. Antes era muy normal que uno a cierta edad, ¿cierto?, comenzaba a pololear. Después de cierta edad se comprometía, se casaba, se iba a vivir, trabajaba. Hoy en día es muy común que personas de 40 años, 30 y tantos años sigan viviendo en la casa de los papás y sigan dependiendo de los papás. Porque se han roto, se han ido rompiendo esos ciclos y esos hitos importantes en la sociedad. Por eso se plantea la teoría de que hoy en día nos hacemos viejos sin madurar realmente, porque no vamos cumpliendo ciertas etapas y ciertos hitos importantes que marcan la transición de un punto a otro. ¿Cierto? Las tribus africanas, cuando usted cumple cierta edad, tiene que salir solo a cazar un animal y traer el alimento a la aldea, y de esa forma usted pasa de ser niño, pasa a ser hombre, es un rito importante. Si usted mata a un primer animal, por ejemplo, los tatúan, le hacen marca, ya, no estoy diciendo que es lo que tengamos que hacer ahora, pero es la lógica que hace referencia a marcar hitos que van marcando trascendencia, que van marcando ciertas etapas, que va por parte de lo que tiene que ver con el desarrollo social y el desarrollo de las sociedades. Pero eso, me fui en otra onda, pero es interesante. Es interesante. La independencia es importante para... Por eso yo no veo TikTok, porque hace tiempo estoy leyendo y estudiando. Ya, volvamos. Por lo tanto, el ejercicio, como hemos dicho, lo que va a permitir es hacer que nuestro cuerpo se recupere, que nuestro cuerpo sane, que nuestro cuerpo desencadene todas las acciones necesarias para permitir que estos elementos no nos afecten. Por eso el ejercicio va a ser un hipertensor natural. Mientras nosotros nos ejercitemos, estemos realizando algún tipo de actividad y esfuerzo, la presión va a aumentar. Pero después, cuando volvamos a condiciones de reposo, esa presión va a normalizar y de hecho va a tender a disminuir y va a permitir que se mantenga estable durante mayor cantidad de tiempo. ¿Ya? Las personas que entrenen constantemente, que se ejerciten, se mantienen más saludables porque mantienen los parámetros de presión arterial mejores, tienen mejor frecuencia cardíaca, tienen mayor fuerza en la contracción, tienen mayor capacidad de distribuir la sangre, como lo vamos a ver posteriormente, que la distribuye a mejores rincones, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Vamos aquí? Ya. El pH. ¿Qué era el pH, señor Kelly? ¿Qué significa pH? Tenía que ver con el grado de acidez. Ya. Ya. La sigla significa potencial de hidrógeno, como dice su compañero, y como dice Kelly, tiene que ver directamente con los niveles de acidez o alcalinidad. Ácido alcalino, ¿cierto? De un tejido. ¿Qué pasaba con el pH en la realización del ejercicio? Aumentaba, bajaba. Ya, así es. Cuando el pH baja, recuerden, el valor numérico baja. Si el valor numérico es bajo, quiere decir que el nivel de acidez es alto. Mientras más pequeño sea el número, más ácido se encuentra
ese tejido o esa solución. Por lo tanto, ¿por qué se modificaba el pH en el ejercicio? Por los residuos. Ya, por la acumulación de diferentes tipos de residuos, se mide directamente, ¿cierto?, por las producciones de lactato, no porque el lactato en sí sea el responsable de cambiar los niveles de acidez, eso ya lo vimos, sino porque el lactato es el parámetro del cual nosotros podemos medir y evaluar en el deportista. A medida que hay mayor concentración de lactato, quiere decir que también hay mayor concentración de hidrógeno, que es el elemento que finalmente produce estos niveles de acidez. Profe, entonces con mayor estímulo baja el pH. Sí. Un pH bajo quiere decir que es ácido. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nosotros ya vimos esto, lo analizamos también y lo conversamos en la primera unidad de metabolismo. ¿Ya? Y que aquí había diferentes formas de poder mantener a raya ese pH, que eran los sistemas buffer o de tamponamiento, ¿recuerdan? Sistemas de despeje que permiten que nuestro cuerpo pueda eliminar estas concentraciones de hidrógeno para permitir que ese pH no llegue a valores extremos y se mantenga durante la mayor fracción de tiempo y de esfuerzo necesario dentro de un parámetro viable, ¿cierto? Ya que si se disparaba, el rendimiento que iba a ocurrir iba a caer. Ahora, si nosotros hacemos ejercicio, esfuerzo de forma extenuante o muy prolongada, este parámetro se va a disparar sí o sí en algún minuto, no va a ser eterno, ¿ya? Pero lo que nosotros buscamos justamente es permitir posteriormente que el deportista logre a través de toda esta respuesta y mecanismos que van a ser progresivos y van a ser constantes en el tiempo, se genera a largo plazo una adaptación, ¿ya? Eso lo hemos conversado ya varias veces. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Ahí atrás, joven. ¿Usted? ¿Cuál es su nombre, joven? Claudio. Claudio. ¿Dudas, preguntas, Claudio? Andando. ¿Qué mayor? ¿Qué bien? ¿Pregunta? Señorita, ¿cuál es su nombre, señorita? Javiera, ¿preguntas, dudas? Ya, muy bien. Pasemos entonces a la sangre. ¿Qué ocurría con la sangre según lo que ustedes estuvieron leyendo, conversando y analizando en sus grupos? Que había una redistribución como la parte esencial del cuerpo, que son los órganos vitales, se iba más a los músculos. Se volvía más fluido. El sistema nervioso simpático era el que el encargado de redirigir la sangre. Ya. Cuando entra el tono vagal. No, acá. El tono vagal lo que hace es determinar o permitir que la frecuencia cardíaca aumente. Recuerden que el nervio vago lo que hace es regular ese impulso eléctrico. Si el tono vagal disminuye, la frecuencia cardíaca aumenta, porque el tono vagal deja de bloquear al nodo sinusal, lo vamos a ver un poquitito después, y permitir que el impulso eléctrico se genere más rápido. Pero el nodo sinusal impacta arriba, la frecuencia cardíaca. Ya. En el caso de la sangre, como plantean sus compañeros, lo que va a ocurrir es una redistribución. Lo que va a ocurrir, recuerden, que si nosotros analizamos que en condiciones de reposo, los músculos van a estar ocupando, según dice el libro de Wilmore y Costel, aproximadamente el 21% de la sangre. ¿Ya? ¿Sí? Del total de sangre, que ya vemos que son aproximadamente 5 litros, el 21% aprox va a estar distribuido en los diferentes músculos de mi cuerpo y todo el otro 79% restante va a estar en cada uno de los diferentes rincones de mi cuerpo que no sea músculo. ¿Sí? La redistribución sanguínea dice que a medida que yo voy aplicando intensidades de esfuerzo, ¿cierto?, estímulo de diferentes grados, este porcentaje va a ir modificando y va a ir cambiando y se va a ir hacia el otro extremo, ya que en condiciones de ejercicios intensos, el músculo puede llegar a ocupar aproximadamente el 88% del total de la sangre. Pasamos de tener un 20 a casi un 90% de utilidad de sangre con los músculos. Entre otras cosas. Vamos a ver un poquito. En la otra parte vamos a explicar justamente el insuflado. ¿Ya? Profe, Los músculos, perdón. ¿Cómo se puede saber si uno necesita tomar agua o si está deshidratado? El agua, cuando una persona está entrenando, la hidratación debe ser antes, durante y después del entrenamiento. Una persona debiese consumir agua antes que le dé sed y comer antes que le dé hambre. La sed no es una advertencia, es un síntoma de deshidratación. Cuando usted le da sed, quiere decir que su cuerpo ya tiene un nivel de deshidratación.
cuando usted le da hambre, quiere decir que su estómago ya lleva un tiempo vacío y ya está enviando señales para que usted, de advertencia, de alarma, para que usted ya comience a comer. ¿Ya? Los procesos de hidratación, si usted, para saber si está bien hidratado o mal hidratado, se puede ver a través de la piel, a través de la cabeza. Cuando una persona anda con migrañas constantemente, con dolor de cabeza, con bochorno, es porque está deshidratado. Por eso dicen que tenemos que tomar como 2 litros al día. Eso en condiciones normales, esas condiciones del día a día, sin considerar que usted entrena, por ejemplo. Es muy complejo, es un hábito y una costumbre el consumo del agua. ¿Eso depende del peso de cada uno, no? Depende directamente del peso. Aproximadamente un adulto, un poquito más del 60% del adulto es agua. En diferentes estructuras, tejidos y formas, pero es agua. Un poquito más del 60% en un adulto. ¿Ya? Por lo tanto, esos factores de deshidratación, con la sed, directamente la sed ya está deshidratada. La piel, la suavidad de la piel, ¿ya? En la cabeza, como les mencionaba, la sequedad en la misma boca. Cuando uno tiene la boca seca, los labios secos, quiere decir que ya falta nuevamente hidratación. ¿Ya? Entonces, eso. Después del ejercicio hay que tomar 150% más, no llegar al 100, sino tomar aún más agua. Más agua, mucho agua, porque de hecho, tienen que pensar de que nosotros cuando entrenamos, hacemos ejercicio y nos da calor, vamos a comenzar a sudar, ¿cierto? Ese sudor, esa agua que nosotros sudamos, sale de la sangre. Ese sudor que nosotros botamos, el líquido del plasma sanguíneo, sale del plasma, ¿cierto?, de nuestra sangre, y nosotros la comenzamos a eliminar a través del sudor para regular la temperatura. Por lo tanto, ahí es donde viene el otro cambio de respuesta que se produce en la sangre, que tiene que ver con el concepto de hemoconcentración. ¿Se acuerdan que lo leyeron? ¿No lo leyeron? No. Muy bien. ¿Era hemócrito lo que llamamos? ¿Cómo? El hemócrito. El hemócrito. El hematocrito. El hematocrito. A ver, pero tenía noción y se acordaba, no se acordaba de nada. Muy bien. Hemoconcentración. Ya. La hemoconcentración, en pocas palabras, es cuando la sangre se vuelve más viscosa, más densa y más espesa. Eso es. ¿Por qué? Porque ha perdido parte del agua que contiene, parte del plasma sanguíneo. Y lo ha perdido a través del sudor, y lo ha perdido también a través del traspaso hacia el líquido hacia el espacio intersticial. Miren, nosotros tenemos el músculo acá, un músculo. Tenemos un músculo. A este músculo va a estar pasando ciertos diferentes vasos sanguíneos que le van a estar entregando sangre, ¿cierto?, con oxígeno, con nutrientes, con todas las cosas. Profe, una consulta. Esos vasos sanguíneos, cuando existe una contractura, ¿qué pasa con eso? Cuando hay una contractura, esos vasos sanguíneos se achican, se dilatan, ¿no? Lo que pasa es que lo que ocurre en esos casos, cuando hay una contractura muscular, se activa, se desencadenan las respuestas de la serie blanca, que se llama, de la sangre, que en ese caso los vasos sanguíneos van a producir una vasodilatación. Por eso los músculos o las zonas que son afectadas se inflaman, porque va a recibir mayor cantidad de líquido, porque se desencadenan todos estos mecanismos para poder dar respuesta y reconstruir. Por eso se produce una inflamación. De hecho, un poquito más adelante vamos a hablar de las adaptaciones, en la otra unidad en realidad, de las adaptaciones de la serie roja y la serie blanca, adaptaciones de los glóbulos rojos y adaptaciones de los glóbulos blancos, que tienen harta en relación con la respuesta inmunitaria y con las respuestas ante la inflamación, justamente con las lesiones, cuando uno se tuerce, cuando uno tiene algún tipo de lesión. Pero lo vamos a ver en la unidad de adaptaciones. Pero tiene directa relación acá todo eso. Bien, aquí nosotros va pasando, va circulando la sangre. A medida que nosotros hacemos esfuerzo, aplicamos mayor cantidad de ejercicio más intenso, aumenta la presión, ¿verdad? Y el aumento de la presión lo que va a hacer es que la sangre que viene por el interior comienza a generar mayor fuerza en las paredes, ¿cierto? Y al hacer mayor fuerza, parte de ese líquido va a pasar al interior del músculo. Todos los tejidos están compuestos por células, millones de células, ¿verdad?
todo el espacio que está entre cada una de esas células se llama espacio intersticial. Y es ahí donde se acumula esa cantidad de agua. Por eso cuando nosotros entrenamos y nos ejercitamos, nuestros músculos se insuflan. Como les decía su compañero anteriormente, los músculos se inflan. Ustedes van al gimnasio, hacen una sesión y quedan todos marcados, ¿cierto? Por eso entrenan 10 minutos y se sacan fotos 1 hora ahí, señor Damián, ¿sí o no? Si no, el ejercicio, la sesión no fue mal. No, señor Damián, al contrario, entrena 2 horas y toma fotos 1 minuto, ¿no? De hecho, más, ¿eh? Muy bien, ¿cierto? Pero por eso los músculos se insuflan y crecen y se inflan cuando yo entreno. Porque el aumento de la presión lo que va a hacer es que estos vasos sanguíneos estén con mucho nivel de tensión interna. Y uno de los mecanismos que va a utilizar nuestro cuerpo también para regular esa presión, esa fuerza, es a través de la capacidad de agua que va a salir y va a filtrar por estos vasos sanguíneos y va a pasar a este espacio. Por eso ustedes entrenan, quedan todos insuflados, marcados, se toman todas las fotos ahí por haber, y después de un ratito, expectativa versus realidad, ¿o no? Son respuestas nomás, no anotaciones. Son respuestas. Porque usted entrena, ocurre, deja de entrenar, deja de estar presente el estímulo, y eso va a volver a su estado normal. ¿Y eso con el tiempo debería cada vez haciéndose más chico? No, pues, no, es que esto siempre va a ir pasando, esto siempre va a pasar. Siempre que yo comienzo a hacer ejercicio, aumente la presión, parte de ese líquido, de esa agua, va a pasar a los músculos se van a insuflar. ¿Ya? Porque eso me permite a mí también mantener un control de la presión. Si tuviese mucho líquido, aumentaría, podrían hasta reventar finalmente los vasos sanguíneos. ¿Ya? Por eso el líquido, por el esfuerzo que hace, comienza a filtrar el agua hacia este espacio, para evitar justamente que ese vaso sanguíneo se rompa, producto del esfuerzo que está haciendo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Esa insuflación ocurre tanto en el ejercicio de fuerza como aeróbico, por ejemplo. Sí. Pero en mayor medida los de fuerza. Pero mayormente los de fuerza. Así es, porque si yo hago un esfuerzo más alto con los ejercicios de fuerza, la presión va a aumentar mucho más. Mucho más. ¿Ya? En cambio, los ejercicios, por ejemplo, de tipo aeróbico, la presión va a sufrir cambios, alteraciones, pero no van a ser así, sino que la presión va a subir y se va a ir manteniendo por mucho tiempo más estable. No así con los ejercicios musculares o entrenamientos de alta intensidad, donde durante un par de segundos, de minutos, hacen mucho esfuerzo, más repeticiones, mantiene más encima la respiración, que eso lo que hace es aumentar incluso la presión interna. ¿Ya? Creo que los músculos igual ayudan a movilizar la sangre cuando se contraen. Así es. ¿Termina esta clase, muchachos? Ya, nos quedan 18 minutitos. Muy bien. ¿Podría explicar la hemoconcentración así como concepto? Ya, la hemoconcentración es cuando la sangre pierde líquido y se vuelve más densa o más viscosa. Eso es hemoconcentración. Hemoconcentración, que la sangre se vuelve más viscosa, más densa porque pierde agua, pierde la parte líquida del plasma. Sí. ¿No se quiere la una? Sí. Se le pasó, ¿eh? Muy bien, está entretenido. Es buena señal. ¿O estaba durmiendo? Una. No, está entretenido. Ay, muy bien. Eso es la hemoconcentración. Cuando la sangre se vuelve más densa, más viscosa. ¿Ya? Esa es la hemoconcentración. Quiere decir que tenemos la misma cantidad de los elementos formes o los elementos que están al interior, glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Pero hay menos agua. En la misma analogía, de hecho siempre pongo el mismo ejemplo, sus compañeros delante igual, con el jugo en polvo. El sobre de un jugo en polvo dice que rinde para 1 litro. Por lo tanto, si usted le disuelve en 1 litro de agua, usted lo mira y se va a dar cuenta que no va a quedar prácticamente, no dicen quedar ningún tipo de material flotando en el interior. Porque va a estar en un correcto equilibrio, como dice el compañero, solvente y soluto. Ahora, si ese mismo jugo en polvo yo lo vierto en medio litro de agua, aunque yo lo agite, lo mueva, lo voy a mirar, va a tener material particulado aún en el interior que va a estar flotando, que no va a ser capaz de diluirse, va a estar más concentrado y más espeso. Es lo mismo que pasa con la sangre. ¿Ya? ¿Qué cambios produce o qué efectos produce que la sangre se vuelva más densa, más espesa o que esté en hemoconcentración? La deshidratación. Se mueve más lento. Deshidratación, ya, porque menos agua, se mueve más lento, el corazón trabaja más. Exactamente. Esto, como se dice en el meme, estoy triste y estoy feliz,
Es bueno y malo. Profe, también hay gente que creo que transpira más que otra. ¿Sí? Es que los mecanismos de termorregulación, de hecho, un deportista a mayor nivel de entrenamiento más rápido va a sudar, más rápido. Porque esas respuestas constantes finalmente se van a transformar en una adaptación y van a permitir que después el deportista apenas comience a hacer un calentamiento, toda su estructura nerviosa, su centro de información, diga, nos vamos a exigir mucho porque está acostumbrado a esos niveles de exigencia. Por lo tanto, comienza al tiro a enfriar antes de que la temperatura vuelva a subir o antes de que inicie a subir. Profe, la concentración igual influye en el tema de hacer el ejercicio o la sangre. Sí, aquí de hecho vamos a ver, por eso dijimos que esto tenía un efecto positivo y un efecto negativo. Un efecto positivo ya va a hacer que la hemoconcentración va a facilitar el transporte de gases. Va a permitir que si la sangre es más densa, más viscosa, contenga mayor cantidad de oxígeno en el transporte, porque se va a demorar mucho más tiempo también en ir pasando por las diferentes estructuras. Recuerden que para que los glóbulos rojos adquieran oxígeno tienen que pasar por el interior de los alvéolos. ¿Sí? Si la sangre es más densa, más viscosa, se va a demorar uno más tiempo en pasar por el alveolo y se va a esparcir por mayor superficie del alveolo. Por lo tanto, va a transportar más oxígeno y cuando llegue al músculo va a ser la misma lógica. Va a ir pasando por los músculos, va a pasar de forma más densa y va a tener más tiempo de entrega y de contacto. Por lo tanto, lo que hace la hemoconcentración va a aumentar, ¿cierto?, la capacidad de transporte de oxígeno. Pero el efecto negativo que va a producir es que va a acelerar también aún más la frecuencia cardíaca, como decía su compañero, porque al ser más densa, más espesa, el corazón va a tener que hacer mayor esfuerzo para poder mantener constante esta sangre circulando. Recuerde que todas estas respuestas apuntan a ¿qué? A mantener siempre constante esto. Si yo movilizo líquido, agua, va a fluir rápidamente. Si yo a medida que administro un líquido más espeso, aceite por ejemplo, se va a mover mucho más lento. Por lo tanto, si la sangre es más viscosa, más densa, el corazón va a tener que hacer más esfuerzo para poder mantener ese ritmo constante. Va a ser positivo porque mi cuerpo va a tener mayor aporte de oxígeno por la cantidad que tiene en el transporte, por la densidad, pero al mismo tiempo va a ser costo-beneficio. La frecuencia cardíaca va a aumentar. Por lo tanto, el rendimiento a largo plazo va a comenzar igual a decaer. Ya sabemos que el corazón siempre va a llegar a parámetros de frecuencia cardíaca máxima. Y de ahí ya no podemos seguir exigiendo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Dígame. Al estar la sangre más viscosa y al corazón trabajar más, ¿el volumen sistólico aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Aumenta? Recuerden que esto, lo primero que pusimos aquí, siempre la sensación del esfuerzo de ejercicio, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el volumen sistólico. Porque a medida que yo aumento el esfuerzo, el corazón no solamente va a latir más rápido, no va a pasar de esto a esto, sino que se va a distender más y se va a contraer con mayor fuerza. Eso hace que aumente el volumen sistólico. Recuerden que es el mecanismo de Franz Starling que habíamos comentado también, ¿ya? Que el volumen sistólico aumenta por el aumento de la distensibilidad cardíaca, el aumento de la forma en la que se estira el corazón y se contrae. Ya. Les quiero mostrar una imagen, no me acuerdo, ¿le mostré a ustedes ya o no? ¿Les mostré unas animaciones el día de hoy? Sí, del corazón. Del corazón, de los alveolos, ya, perfecto. ¿De los pulmones igual? Sí. ¿De la glóbulos blancos le mostré? No. ¿Qué anda reclamando, señorita? Ya. Y con esto terminamos, muchachos. Quiero solamente que puedan ver las imágenes, ver las animaciones, para que vayamos reforzando algunas cositas que ya hemos ido hablando a lo largo de las clases. ¿Ya? Siempre es bueno que mostrar algunas videitos de imágenes para que puedan tener mayor información en su cabeza con la cual poder unir todas estas ideas. Con la otra sección también ya le mostré estas estructuras. El reflejo del... ¿no?
Lo que les quería mostrar en relación a lo que mencioné delante, que no es parte, ¿cierto?, directamente de lo que vimos ahora, pero ¿se acuerdan que les mencioné que el ejercicio lo que produce es una mejora no solo de estas capacidades funcionales, sino que también de la forma en que nuestro cuerpo se protege ante diferentes amenazas? Por ejemplo, el ejercicio es un potenciador de nuestro sistema inmunológico, que es el que se encarga de defendernos. De hecho, aquí hay un video de una célula blanca, ya, de un tipo de glóbulo blanco, en la forma en la cual este se encarga de defendernos ante cualquier tipo de patología. Esos son los macrófagos. Esos son glóbulos blancos que lo que hacen es buscar virus, bacterias, cualquier elemento agente externo a nuestro cuerpo y lo comienza a fagocitar, se lo come. De esa forma, eso es lo que está pasando interiormente en su cuerpo, todos los minutos de su vida. Por eso es lo que a nosotros nos mantiene sanos y nos protege de enfermarnos o de adquirir cualquier tipo de infección. Dígame. ¿Se puede aumentar la cantidad de macrófagos que uno tiene? Sí, lo que pasa, por eso vamos a hablar de la serie blanca después de la otra unidad. Vamos a ver cómo el ejercicio es lo que permite fortalecer esto y hacer que esto sea mucho más efectivo, más eficiente, más rápido. Por lo tanto, a eso se referimos cuando nosotros decimos que hay que mejorar el sistema inmunitario, es a mejorar esta capacidad de defensa, de protección, de velocidad, de codificación de la información para poder defender. ¿Ya? Y no solamente a nivel de las células blancas y rojas, los glóbulos rojos van a permitir mejorar el transporte de oxígeno, ¿cierto? Sino que también el ejercicio lo que permite y cambia y modifica son nuestras estructuras cognitivas y mentales. De hecho, autores como Jean Piaget, como Vygotsky, como Brunner, que son los padres de la psicología y el psicoanálisis, demostraron a través de muchos estudios de que una persona que se realiza mayor cantidad de ejercicio, un niño, tiene mayor capacidad de aprendizaje, porque el ejercicio, entre otras cosas, lo que permite hacer en nuestras neuronas es hacer esto. Permiten aumentar la comunicación entre ellas, permiten que estas neuronas puedan generar nuevas conexiones. Que esta, bueno, esa imagen no, pero... Esto, hasta ahí. Permiten que las neuronas puedan comunicarse. Todos tenemos grandes cantidades de neuronas. Lo que hace diferente una capacidad cognitiva, motora entre una persona y otra, es esto. La cantidad de conexiones neuronales que nosotros tenemos. Una persona que estudia más, que lee más, que se ejercita más, permite que esto vaya ocurriendo muchas veces en nuestras estructuras mentales. ¿Ya? Por eso el ejercicio también está directamente relacionado con la capacidad cognitiva que va a tener un individuo. ¿Ya? Profe, ¿eso quiere decir que si, por ejemplo, uno deja dichas actividades, la lectura, el ejercicio, dichas conexiones se pierden? Así es. Por eso hoy en día la gente, cada vez las enfermedades de tipo mental son mucho más elevadas, mucho más fuertes, la demencia senil, el Alzheimer, todas estas enfermedades degenerativas. Porque nosotros los seres humanos somos seres de costumbre, somos seres de rutina. Y la rutina es lo peor para nuestro cerebro, nuestra estructura cognitiva. Porque nuestro cerebro está hecho para aprender. Ese es el objetivo de nuestro cerebro, esa es la función que tiene nuestro cerebro, el aprendizaje. Y el aprendizaje se logra con esto. Cada vez que usted aprende una postura correcta de ejecución de una sentadilla, cada vez que usted aprende a hacer algún movimiento, gesto técnico, a dominar un balón, a saltar en la bicicleta, a hacer cualquier tipo de movimiento, lo que hace su cerebro, su estructura cognitiva es esto, generar conexiones neuronales. ¿Ya? Las rutinas lo que hacen es hacer que este cerebro deje de aprender, deje de enfrentarse a problemas. De hecho, por eso es muy recomendable para mantener una salud mental y tener un cerebro activo, es que nosotros no caigamos en algunas rutinas como por ejemplo en la casa. Lo ideal es que nosotros en nuestra casa, ojalá movamos los muebles, movamos toda la estructura dentro de tu casa varias veces durante el año. Porque de esa forma tú cada vez que llegas a tu casa, cuando ustedes van a la casa de alguien nuevo y le dicen, ¿quieres un café? Sí, ya, sírvete. Le cuesta pillar la taza, le cuesta pillar el café, le cuesta pillar todo, ¿cierto? Porque de esa forma, si ustedes hicieran eso en su casa, eso obliga a su cerebro a que vuelva a refrescarse, que genere nuevas estructuras, que vuelva a acostumbrarse que aquí está allá, que aquí está acá. El cerebro es flojo. ¿Cree que las cosas están ahí? El cerebro siempre busca atajos. No es que sea flojo, el cerebro siempre busca atajos. El cerebro, de hecho, aparte de flojo, o a diferencia de ser flojo, es tan hábil que lo que busca es siempre entregarle a usted la solución lo más rápido posible. Por eso busca atajos.
Y la forma en la de buscar esos atajos es a través de todos estos aprendizajes que usted va logrando durante su vida. Por eso cuando usted le ponen imágenes, por ejemplo, que estén mal escritas, usted las va a leer igual. Por eso es fácil de que uno pueda leer palabras que están escritas con números. Han hecho esa prueba, ¿no? Sí. Cuando se escriben palabras solo con números, porque su cerebro rápidamente tiene la capacidad de asociación y hace cortes, toma atajos, para poder entregarle a usted la información lo más rápido posible y pueda tomar decisiones. ¿Ya? Porque a veces igual uno cree que las cosas están ahí y va y no están. Por costumbre. Y ni siquiera las veo, ni siquiera digo, lo consigo. Así que hasta el camino que uno toma para su casa diariamente, desde la universidad a la casa o desde el trabajo a la casa, uno está acostumbrado, siempre se va por el mismo camino. Los que andamos en vehículos nos aprendemos hasta los hoyos de las calles, después sabemos en qué cuadra ir más a la derecha o en qué cuadra ir más a la izquierda. ¿Cierto? En la bicicleta ustedes lo mismo, cuando están caminando es lo mismo. Saben la micro que tienen que tomar, se suben hasta se pegan un tuto, despiertan y saben que se tienen que bajar, ¿o no? Porque el cerebro se acostumbra tanto a esa rutina que finalmente yo lo dejo de obligar a estar generando esta resolución de conflictos, a pensar, a generar redes neuronales. Por eso se comienza a deteriorar, porque nosotros lamentablemente lo acostumbramos a que no piense, a que no trabaje. Por eso se recomiendan tanto hacer estos juegos y juegos didácticos con los niños, rompecabezas, desafíos, juegos que él tenga que pensar, deducir, para estimular justamente el aprendizaje. El ejercicio lo que hace es eso, los deportes lo que hacen eso, es entregar a los niños, al individuo, toma de decisiones. Por eso existen deportes de habilidad abierta y deportes de habilidades cerradas. Me estoy desviando del tema, pero para que lo veas que está todo relacionado. El nadador, ¿cierto? Se para arriba del podio, sale, y lo que él sabe, y lo que tiene que hacer es bracear y llegar al otro lado. Usain Bolt se para en la salida de taco, suena el disparo y él sabe que tiene que rajar hasta el otro lado y tiene que llegar antes posible. Nada. ¿Cierto? Pero en un partido de fútbol, de básquetbol, de voleibol, en un partido de tenis, por ejemplo, el deportista es el que tiene la capacidad de decidir, de pensar qué es lo que va a hacer. ¿Cierto? El deportista, el futbolista dice, tengo el balón, tomo y me voy solo por la banda y hago un gol, doy un centro largo, doy un pase corto, ¿cierto? Enfrento a... A veces no hay que pasarle el balón. A veces no hay que pasarle el balón. De hecho, no hay que meterla a la cancha, eso hay que sacarlo. Pero el tenista lo mismo, el tenista llega el balón, le puede pegar, ¿cierto? Puede abanicar, puede pegar de revés, puede hacer un remache, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Tiene capacidad de decisión, capacidad de solucionar conflictos, problemas. Y eso apunta directamente también después a las capacidades cognitivas que la persona va a tener. Ya, eso, como para finalizar. Dígame. Por ejemplo, mi abuelita tiene súper buena memoria. Y siempre en mi familia se dice que ella tiene buena memoria porque hace sopa de letras. Y le gusta la sopa de letras. Eso es una de las formas, exactamente. Exactamente una de las formas de poder mantener este cerebro activo, vivo, buscando palabras, asociaciones. Apuesto que su abuelita le pasa la sopa de letras y en 10 tiempo le encuentra palabras de un viaje. Porque ya de hecho su cerebro está tan acostumbrado a ver el caos, pero el cerebro busca inmediatamente el orden en el caos. Eso de hecho es una frase bien cliché que se utiliza. Siempre el cerebro busca generar el orden en el caos. Con las matemáticas lo mismo, hay personas que ven las ecuaciones. ¿Ustedes han visto alguna vez cuando trabajan los científicos y físicos de la NASA, cuando hacen las observaciones del espacio, cuando sacan las teorías cuánticas? ¿Nunca lo han visto? Hay estos videos. Pescan la pizarra y ustedes ven que parece que estuviese escrito en idioma alienígena, son puras fórmulas. Y ellos la miran y piensan, no, es que aquí no estás considerando la variable. Mira, y le cambian un número y para ellos es como si estuviesen cambiando una frase entera. Es increíble. Es increíble. Pero es posible. De la misma forma que nosotros aprendemos a leer, tienen que pensar que nosotros solamente viendo símbolos en un papel somos capaces de construir una idea, un conocimiento, un mensaje en nuestro cerebro. Nosotros son letras y tienen sentido porque nosotros lo aprendemos de niños. Que es lo mismo que si nos dedicáramos a la física y nos acostumbráramos a ver las ecuaciones. Es lo mismo. A un grado un poco más de complejidad, pero es la misma lógica. Por eso los asiáticos escriben con esas letras, los kanji, y uno los ve que no. Pero aún así ellos se mandan mensajes, se escriben, hacen todo, así que es posible. Ya muchachos.